Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, ¿saben algo? Cuando Jesús murió allá en la cruz, tenía solo un puñado de verdaderos discípulos que, según la Biblia, se pueden identificar. 120 en Jerusalén, según Hechos 1, versículo 15, y 500, aproximadamente otros 500, probablemente en Galilea. Jesús fue muy perseguido y muy rechazado. Al comienzo de esa hostilidad, el rechazo de la persecución hacia Cristo, lo provocó precisamente este incidente que acabamos de leer en estos versículos, en un estanque que estaba en Jerusalén. El rechazo de los judíos, tan creídos de su propia justicia y de la violación de las tradiciones judías sobre el sábado, avivaron esas llamas de resentimiento, de una fuerte oposición hacia Jesús. Este pasaje se lo puede dividir, hermanos, o mejor dicho, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la realización del milagro, que comprende los versículos del 1 al 9. Y la segunda parte la vamos a llamar la persecución a Jesús y comprende del 9 al 16, ¿ok? Así que vamos a comenzar con la parte de la realización del milagro. Los invito a leer nuevamente desde el versículo 1 al 9. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Este pasaje, hermanos, como dije, comienza con la frase, fíjense, que dice: después de estas cosas. Esto nos indica que este incidente, que ocurrió un tiempo no especificado, después de que Cristo estuviera en su ministerio y había finalizado su ministerio en Galilea. Juan registró solo un acontecimiento de este periodo, que fue, ¿se acuerdan?, la sanidad del hijo del oficial del rey. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo anterior? Pero los otros evangelios narran mucho más milagros, ¿verdad? Ahora, en la siguiente frase, Juan se refiere que había una fiesta, dice, una fiesta de los judíos. Esta es la única fiesta que no se identificó específicamente a qué fiesta se trataba. Pero sin embargo dice el versículo 1 que Jesús subió a Jerusalén para esta fiesta. Probablemente se trataba de una de las 3 fiestas más importantes que había en aquel entonces y que se celebraban precisamente en Jerusalén. Una era la Pascua, la otra era la de los tabernáculos y la otra la de Pentecostés, que para los varones judíos era obligatorio estar en esas fiestas. Así que deducimos que alguna de esas fiestas fue a la que fue Jesús cuando subió a Jerusalén. Luego vemos cómo Juan describe en detalle el lugar. Fíjense en el versículo 2. Dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, ¿sí?, que como una fuente, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Eso quiere decir que había 5 entradas. Ahora, el nombre Betesda es la transliteración griega de una palabra que está en hebreo o en arameo, que tiene 2 significados.
quiere decir casa de flujos o casa de misericordia. Ese era el nombre de ese lugar. Allí, en los pórticos cubiertos cercanos al estanque, donde los enfermos estaban un poco protegidos, por eso se juntaban ahí. Estaba la fuente, esos pórticos se ve que daban en el lugar un cierto alivio del viento, del sol, y ahí estaban cientos. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Imagínense ese lugar protegido, con una fuente lleno de gente ahí enferma, de todo tipo de gente. Al parecer el estanque lo alimentaba una fuente que tiraba agua en forma intermitente. Y cuando lo hacía el agua se movía y el pueblo imaginaba o creía que sus aguas tendrían poderes curativos. En otros textos antiguos, extrabíblicos, es decir, fuera de la Biblia, indica que eso realmente fue una fuente que tenía el agua de color rojizo debido a los minerales que el agua tenía. Bien, entre quienes se reunían en ese estanque esperando un milagro, dice la palabra en el versículo 5, dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años enfermo. Ahí no se declara la naturaleza exacta de esa enfermedad, pero o deducimos o que estaba paralítico, o su cuerpo paralizado, o demasiado débil, porque no se podía mover libremente por sí mismo. O sea, estaba postrado. Ahora, este hombre con una enfermedad incurable, hermanos, por cerca de 4 décadas, le dio la oportunidad a Jesús de mostrar su divinidad, de mostrar su poder. Vemos en el versículo 6, dice que cuando Jesús lo vio acostado, y fíjense la palabra que le dice, y supo, quiere decir, porque el Señor sabe todo, o sea, supo sobrenaturalmente que llevaba mucho tiempo allí. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Así simplemente, esa frase. La pregunta del Señor parece extraña, obviamente, porque obviamente que ese hombre quería sanidad, o no estaría en la primera fila del estanque, ¿verdad? Pero Jesús nunca se metió en demasiadas conversaciones con detalles insignificantes. Ahora, su pregunta atendía varios propósitos, hermanos. Fíjense, primeramente atrapaba la atención de ese hombre. ¿Quieres ser sano? Inmediatamente me imagino al hombre mirándolo fijamente. Le ofrecía sanidad y le comunicaba también la profundidad del amor y de la preocupación de Cristo por ese hombre. Pero el hombre no captó la importancia de la oferta que le estaba haciendo Jesús. En lugar de pedirle al Señor la sanidad, de decir, sí, sáname, respondió expresando su fe más que nada en el poder sanador de esa fuente. Fíjense lo que dijo, cómo respondió el enfermo en el versículo 7. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que independientemente de si él creía en ese ángel que supuestamente agitaba el agua, como dice el versículo 4, o si creía que cuando el agua se agitaba, tal vez alguna oleada fuerte que había de vez en cuando, sanaba a la primera persona que llegaba en ese mismo momento, como él no podía moverse, no podía hacerlo por sí mismo, hacía que necesita la ayuda de alguien que en ese momento justo lo metiera en la fuente. O sea que él nunca iba a llegar primero si no fuera con la ayuda de otro. Además pensó que nunca este hombre desconocido que se le acercó podía sanarlo. No sabía quién era Jesús, como luego lo vemos en el versículo 13. Él no tenía ni idea de quién era. Su única preocupación era encontrar la forma de entrar al estanque, era su esperanza cuando el agua comenzaba a moverse. Tal vez creyó que Jesús podía ayudarlo y esperaba allí con él al momento justo que el agua se moviera y entonces Jesús lo metería en el estanque.
Pero la verdad es que nunca consideró a Jesús como alguien que pudiera sanarlo completamente. Y sin duda, obviamente, los años que había pasado con esa enfermedad, casi 4 décadas, este hombre estaría amargado, frustrado y resignado a su suerte, ¿verdad? Así como pasa con muchas personas. Sus esperanzas de lo que Jesús pudiera hacer por esa persona están limitadas a lo que creía posible. Pero Jesús le dio más de lo que pudiera haberle dado, más de lo que él hubiera esperado. Fíjense con la autoridad de Jesús, esa autoridad suprema y divina, le ordenó, fue una orden. Versículo 8, fíjense lo que le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Los 3 verbos imperativos, hermanos, porque es un mandato, expresan la totalidad de la curación. Solamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El hombre debía levantarse, cargar la estera de paja sobre la cual estaba recostado e irse. De la misma manera en que Jesús habló, el mundo se creó, hermanos, solo por su palabra. El poder de su palabra. Sus palabras tenían el poder para crear un cuerpo sano, un nuevo cuerpo. El poder de su palabra, hermanos. En la Biblia vamos a ver un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero vamos a ver Mateo capítulo 8, verso 16. Mateo 8, capítulo 8, verso 16. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y fíjense lo que dice: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la sola palabra. A diferencia de muchas supuestas sanidades de hoy en día, hermanos, las sanidades de Jesús eran completas e instantáneas, con o sin fe. Esta sanidad demuestra en este punto, porque el hombre no dio muestras, el hombre del estanque no dio ninguna muestra de fe en Jesús en lo más mínimo. Aún así se sanó instantáneamente y completamente. En el versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Fue instantáneo. Una de las mentiras más crueles, hermanos, de los sanadores de la fe de hoy en día, es que las personas no se sanan porque son culpables de incredulidad o por falta de fe. Porque en contraste a esto, vemos que muchas de las sanidades de Jesús no siempre manifestaron fe de antemano. Y este hombre es un claro ejemplo de esto que estoy diciendo. Este hombre ni sabía quién era. Solamente Jesús le dijo: toma tu lecho y anda, levántate. Y eso es lo que hizo, y ya. Este incidente, hermanos, nos enseña a la perfección la gracia soberana de Dios en acción. Hermanos, Él sana o Él da vida porque en su gracia soberano, en su infinito poder, o sea, por lo que Él así lo quiere, y así Él escoge. Veamos en el versículo, capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, ahí mismo de Juan, versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Hermanos, de todos los enfermos del estanque que había, dice, una multitud, Jesús escogió a este.
No había nada en él que lo hiciera más merecedor que los demás. Tampoco andaba buscando ese hombre a Jesús. Fue Jesús quien se acercó a él. El Señor no lo escogió porque previera que él iba a tener fe para creer en esa sanidad. De hecho, no creyó. Porque de hecho este enfermo nunca expresó fe en lo que Jesús podía sanar. Tenía más fe en la fuente. Así sucede con la salvación, hermanos. De la raza caída de Adán, espiritualmente muerta, Dios seleccionó y redimió a los escogidos por su elección soberana. No porque ellos hubieran hecho algo o lo merecieran, ni porque se haya visto algo en ellos merecedor de antemano, ni fe. Juan capítulo 6, verso 37, hermanos. Juan 6, 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y si después vamos a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, Romanos 8, versículos 29 y 30, amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aún la fe para creer era un regalo soberano. Ahora vamos a la segunda parte. Acompáñeme otra vez ahí a Juan, capítulo 5, vamos a leer del 9 al 16, donde vemos la persecución a Jesús. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, fíjense esto. La clave de este incidente está en que la sanidad ocurrió en el día del reposo. Aquí se determina el comienzo de la agresividad y la hostilidad que autoridades judías manifestaron hacia Cristo. Y esta agresividad hacia Jesús, alimentada por esa sanación en el día de reposo, se iría incrementando más y más por el resto del ministerio terrenal de Jesús para terminar en su muerte. El que Jesús se negara a cumplir precisamente las regulaciones legalistas humanas sobre el día del reposo, que eran propias de la tradición judía o rabínica, fue un punto sumamente importante en la discordia entre los líderes religiosos judíos y Jesús. Ahí comenzó. De hecho, el Señor escogió deliberadamente, hermanos, sanar a este hombre en un día de reposo para confrontar el legalismo judío. Porque miren, analicemos esto. El hombre enfermo no estaba en un peligro de muerte inmediata. Hacía 38 años que estaba con esa enfermedad. Él estaba siempre ahí en el estanque. Así que Jesús fácilmente pudo haber elegido otro día, cualquiera. Podía haber ido el domingo, el lunes, el martes.
Pero el Señor no quería mostrar su misericordia solamente a este hombre, sino que también quería llamar la atención al arrepentimiento de ese pueblo, confrontando precisamente esas estipulaciones que no eran bíblicas, que llevaban a una vida espiritual superficial a toda esa gente. Por ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 15, verso 9, Mateo 15, verso 9, veamos lo que dice Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Observar las regulaciones del día de reposo era central para el judaísmo legalista de los tiempos de Jesús. Era lo más importante. No solo en el libro de Juan, sino también en los otros evangelios se nota la poca preocupación de Jesús por las tradiciones judías relativas al día del reposo. O sea, hermanos, el día del reposo debía usarse para honrar a Dios y beneficiar a su pueblo, ¿verdad? Más importante aún, Jesús era el día del reposo. Por lo tanto, si alguien tenía más derecho de actuar en ese día de reposo, era Jesús. No obstante, por la violación de la ley rabínica, no la bíblica, que los judíos y las autoridades religiosas confrontaron a ese hombre que recién había sido sanado. Fíjense en el verso 10. Le dicen a ese hombre: es día de reposo, le dijeron indignados. No te es lícito llevar tu lecho. Fíjense, hermanos, en lugar de alegrarse por la sanidad de este hombre, que había estado 38 años postrado, le cuestionaron por romper sus leyes triviales, sus leyes superficiales de hombres. Estaban más preocupados por las regulaciones legalistas que con el bienestar de esa persona. Por eso el Señor los reprendió con dureza muchísimas veces, como vemos en Mateo 23, donde les llama hipócritas. La falsa religión del judaísmo, así como todos los sistemas, hermanos, religiosos falsos que inclusive hoy en día hay, no pueden cambiar el interior de las personas. Y como no pueden hacerlo, hacen maquillajes externos solamente en ritos y regulaciones. Ponen reglas. Pero eso no es lo que cambia al ser humano, eso no es lo que salva. Así que este hombre que Jesús había sanado se vio descubierto en el acto de violar las regulaciones, de las tradiciones judías del día de reposo. ¿Y qué hizo? Intentó defenderse pasándole toda la responsabilidad a Jesús. Miren cómo respondió, versículo 11. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Como diciendo: ay, no fue culpa mía, fue culpa de ese que me dijo que me tome el lecho y me levante y me vaya. Sin desconcertarse, las autoridades judías rápidamente le preguntaron, fíjense en el versículo 12, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Hermanos, ellos exigían saber quién tenía la audacia de incitar a la violación del día de reposo por encima de las autoridades. Según ellos, semejante insolencia debían tratarlo de inmediato. Una vez más, hermanos, probaron que estaban más preocupados por la superficialidad de esas leyes que por los asuntos importantes, como la misericordia que se había mostrado a aquel individuo que estaba necesitado. Pero para su decepción, el que había sido sanado no tenía ni idea quién había sido el hombre que le había dado, que se le había acercado y que lo había sanado. No tenía ni idea, así que no pudo darles referencias. No le pudo decir nada a las autoridades quién era esa persona que lo había sanado en ese lugar. Era un desconocido. Pero el Señor no lo abandonó. Poco después, Jesús
lo encontró en el templo. Fíjense en el verso 14. Se encuentra Jesús con este hombre y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, la advertencia de nuestro Señor hacia este hombre refleja una importante verdad bíblica. Aunque las Escrituras son claras en que la enfermedad no siempre es el resultado inmediato del pecado personal, también enseña, hermanos, que algunas enfermedades están directamente relacionadas con la desobediencia deliberada. Ojo con el pecado. Por ejemplo, después que David cometió adulterio y homicidio, leamos lo que dice en el Salmo 32, versículo 3 y 4. Salmo 32, versículo 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba sufriendo, hermanos. El pecado estaba haciendo estragos en su cuerpo. Moisés también advirtió a Israel con este mismo concepto. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 61. Deuteronomio 28, 58, 61. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Fíjense lo que dice ahora. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y ya, hermanos, en los tiempos de esta iglesia, Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, verso 30, Primera Corintios 11:30, una advertencia y una realidad. Pablo dijo: por eso, es decir, por su pecado, hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. En otras versiones dicen: muchos duermen. Entonces, hermanos, la forma más natural de entender la advertencia del Señor a este hombre, que le dijo: no peques más, no vaya a ser que venga algo mucho peor, es que muchas enfermedades del hombre eran el resultado de su pecado personal específico. Jesús advirtió que si el hombre insistía en su pecado sin arrepentirse, sufriría un destino infinitamente peor que los 38 años de esa enfermedad que tenía. ¿Y saben cuál es? El castigo eterno en el infierno, que eso es mucho peor que cualquier enfermedad. Pero la respuesta de este personaje, hermanos, nos da a entender que no hizo caso de las advertencias de Jesús, pues se fue inmediatamente a darle aviso a los judíos de quién era Jesús el que le había sanado. Es decir, yo no tuve la culpa, fue Jesús.
Sorprende, hermanos, que tras casi 4 décadas de mucho sufrimiento, él aceptara su sanidad y luego se apartara de Jesús y mostrara lealtad hacia esos judíos que lo odiaban. Este debe ser uno de los grandes actos de ingratitud e incredulidad tan obstinadas en las Escrituras. Vemos por lo que hizo. No fue a alabar o a adorar a Jesús o agradecerle por lo que lo había hecho, por lo que había sanado su cuerpo, sino que ayudó a identificar a Jesús solo para promover la hostilidad y el enojo de ellos en contra de Jesús. Probablemente el intento de este hombre fue defenderse por haber incumplido él las regulaciones de ese rito del día del reposo, y ahora podía disculparse responsabilizando a Jesús. Y terminamos con los versículos 15 y 16. Dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo. Como siempre, los judíos ignoraron el milagro, de modo que el resultado era de esperarse, hermanos. A partir de ese momento, los judíos persiguieron continuamente a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. En sus mentes, él no solo era culpable de violar el día del reposo, sino que peor aún, había incitado a otros a no cumplirlo. Así que, hermanos, así comenzó la oposición abierta a Jesús y persecución que terminaría en su muerte de cruz. Y la suerte ya estaba echada. Jesús, además de confrontar el legalismo judío por no haber guardado el sábado, también lo retó él mismo al decir que él era el Hijo de Dios. Como dice la palabra, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tan imposible como resulte imaginarlo, la oposición de los judíos contra el Mesías se iba a endurecer más y más, se intensificaría hasta satisfacer sus corazones malvados con la crucifixión del Señor en la cruz y su muerte. Amén.